Buenos días, hoy es 22 de febrero del 2021 y hoy toca el capítulo número 1. El ojo me está el pulso. Que se titula, es el capítulo número 1, la invitación. Este capítulo se desarrolla en el año 288 después de Cristo. O sea, 30 años después del nacimiento de Tanis el semielfo. Es a principios de primavera. Flint Fireforge, enano y maestro artesano, convocado por el orador de los soles, anunció una voz. Flint atisbó cauteloso entre las puertas doradas que se abrían ante él, y entonces sus ojos, de un color azul acelerado, se abrieron de par en par, maravillados, mientras su mirada subía y subía, siguiendo las paredes de mármol blanco que se alzaban, sin que las soportaran columnas, contrafuertes ni nervaduras. Casi 180 metros hasta el techo abovedado. A los ojos de Flint, aquella bóveda parecía tan lejana como el propio cielo. Y, de hecho, la ilusión era completa, a causa del mosaico que cubría la bóveda y que representaba la noche en un lado y el día en el otro. Un translúcido arcoíris dividía las dos mitades. La mera contemplación de la grandiosidad de la torre le producía vértigo. Flint estaba boquiabierto y los ojos le lagrimearon de tener tanto tiempo la mirada fija en el diseño del mosaico. Por último, la educada tosecilla del lacayo que había anunciado su entrada lo sacó de su aturdimiento. No te comportes como un palurdo, Fireforge, se recriminó para sus atentos. Cualquiera creería que nunca has salido de Casa Colina. Su aldea natal se encontraba al sur de las tierras elfas, a bastante distancia. Adoptó una postura erguida, se alisó la túnica de color verde mar y avanzó hacia el centro de la sala. Una docena de cortesanos, vestidos con túnicas que les llegaban a las rodillas, de colores verdes, marrones y bermejos, y que sujetaban con cinturones. ¿Qué hace este ahora? A ver por dónde iba. Con cinturones de plata, se volvieron. ¿Qué peste, cabrón? Un pez soya. Adiós, cerdo. Un momento, chicos. Y avanzó hacia el centro de la sala. Eso. De colores verdes, marrones y bermejos, que sujetaban con cinturones de plata. Se volvieron para mirarlo mientras caminaba. Sus botas, con la suela reforzada con hierro, tan prácticas para la batalla, levantaban un gran estruendo en los suelos de mármol. Por el contrario, el calzado de su escolta, de suave fieltro almohadillado, hacía que sus pasos sonaran como un leve susurro. Flint intentó caminar de puntillas, algo difícil de lograr con las pesadas botas, aunque fugaz captó el esbozo de sonrisa de su acompañante, cuyos almendrados ojos de color castaño, no obstante, mostraban una expresión afable. Algunos cortesanos sonreían, pero la mayor parte de los dos elfos permanecieron tan impasibles como si estuvieran tallados en un pedazo de cielo del polo sur. Los elfos occidentales, o Qualinestis, eran descendientes de los elfos silvanistis, cuyo reino se encontraban a muchas semanas de viaje en dirección este. Unos 1500 años atrás,
Hubo una escisión en los elfos orientales y el nuevo grupo, conducido por Kit Kanan, viajó hasta el refugio de unos bosques situados en la frontera de Tolvandir, el reino de los enanos. Los Qualinesti colaboraron con los enanos de Tolvandir en la construcción de la Torre del Sol. También cooperaron en la realización de Pax Altas, una enorme fortaleza emplazada entre los dos reinos durante más de 1500 años. Compartieron el gobierno de la fortaleza hasta que los elfos se aislaron en Qualinos a raíz del cataclismo, 3 siglos atrás, en la época del abuelo Lord de Flint. Desde entonces, nadie que no fuera elfo había estado en la capital de Qualinesti. Un murmullo hizo que Flint retornara al momento presente. Un entorno demasiado grandioso para un enano. La frase que sobresaltó a Flint la había articulado un elfo alto que se encontraba a la izquierda del enano. La túnica de color gris plateado armonizaba con su cabello blanco y su rostro frío. Los labios se fundían en una mueca desdeñosa. Capullo. Flint se detuvo, reflexionó un instante y se volvió hacia el elfo, cuyo rostro refleja la arrogancia de la que en ocasiones... Odín, ¿qué haces? En fin, de la arrogancia de la que en ocasiones africanos quienes creen que una vida longeva les da el derecho a exponer, encima del capullo lanzándome la pelota, a exponer sus ideas sin parar mientras las consecuencias. ¿Qué capullo eres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buscar. Ahí está. Buscar. Vamos. Anda. Ya. A ver. Vale, aquí. Nos conocemos, señor, inquirió en voz baja. Si no es así, creo que habéis formado una opinión sin datos en los que basados. La mano del enano fue hacia el hacha colgada del cinto. Los ojos grises se quedaron prendidos en los madones un instante, enfrentados en una pugna de voluntades. Entonces, elfo y enano repararon en los boquiabiertos cortesanos que los rodeaban. El elfo giró sobre sus talones en silencio y abandonó la torre. Coño, es que coño, capullo. Vamos. ¿Quién era ese? Preguntó Flint. Qué paciencia. Preguntó Flint a su escolta en un susurro audible a cuantos lo rodeaban. Lord Zenot, consejero del orador de los soles, desde antes que tú o yo hubiéramos nacido, respondió el lacayo con un murmullo discreto. Algunos afirman que ya estaba aquí cuando Kit Kanan y sus aliados enanos construyeron la torre. Su acompañante poseía una pasmosa habilidad para hablar sin apenas despegar los labios, pensó Flint. Si bien el elfo parecía realizar un gran esfuerzo para disimular alguna emoción,
ya que los labios le temblaban de una manera inconsolable. Flint era el primer enano que contemplaba la cámara central desde que se había construido la torre en un remoto pasado, hacía 2500 años. No está mal, pensó. Mi madre se sentiría orgullosa de mí. Y tú, Odín Cansino, deja de dar por culo. Sí, sí, estoy hablando contigo, sí. Descansa un poco. A ver, Odín, estoy leyendo. Sí, espera un momento. Odín, a ver, sí, estoy leyendo. Sí, Odín, ¿ves? Mírame, Odín, ¿ves? Sí, estoy leyendo. Déjame en paz un poco, Cansino, ¿vale? Descansa un poco, Cansino. No, ya vale. Odín, no. Vamos, va. Céntrate. Unas cuantas semanas atrás se encontraba en Solace, tomando una cerveza en la posada El Último Gal, y ahora estaba aquí, en el mítico reino elfo. Volvió la cabeza hacia su acompañante a fin de preguntarle si los elfos bebían cerveza. Pero el lacayo miraba hacia otro lado. El enano era consciente de que su presencia resultaba chocante, fuera del hogar, en la estilizada torre y entre los esbeltos elfos. Su talla apenas alcanzaba la mitad de la de sus aficiones. Su tronco era redondo como un badil y sus brazos, desarrollados por el trabajo de la forja, eran el doble de huesos que los del elfo más fuerte entre los presentes. Además, de la túnica verde mar vestía unas polainas de un tono marrón rojizo, semejante a hierro oxidado, sujetas por un ancho cinturón de cuero. Para completar el conjunto se cubría con una capa de viaje llena de manchas. Llevaba sujeta la barba con el cinturón, y se había atado la negra y espesa mata de pelo con una tira de cuero, a fin de ofrecer un aspecto más presentable. Por desgracia, Flint no tenía idea de cuál era la indumentaria más adecuada para presentarse ante el gobernador de un reino elfo. Y a pesar de que había puesto todo su empeño en ello, tenía la humillante sensación de no haber estado muy acertado en su elección. En cualquier caso, en su vestuario no había gran variedad de túnicas de hilos de oro. Habría de conformarse con su indumentaria de viaje. Estos elfos eran unos tipos muy extravagantes, pensó para sus adentros mientras caminaba, sin pasarle inadvertido que los murmullos que lo precedían y se alzaban a sus espaldas, pero los interrumpían a su paso. Era todo espiritualidad y nada corpóreo, esbeltos y relucentes, como retoños de álamos, igual de hermosos, envueltos en un halo dorado, o al menos así se lo parecía al enano. Quizá no era más que un efecto visual causado por la luz. Mucho tiempo atrás, cuando se construyó la torre, los artesanos enanos habían colocado miles de espejos de manera que la luz del sol se reflejara en todo momento en el interior de la torre, fuera cual fuera la posición del astro. Los elfos, cuyos murmullos habían cesado, observaron al barbudo enano con cortés curiosidad. Y por fin, tras lo que a Flynn le pareció un siglo, Capullo, ¿qué haces? Qué tonto eres. Ay, el tontico mío. En fin, bueno, a ver. Se encontró ante la tribuna que se alzaba en el centro de la sala. Bienvenido, maestro Firefolger, saludó el elfo que se encontraba allí. En su voz
Había un tono afectuoso. Bien. El orador de los soles era alto, incluso entre los suyos, y el encontrarse sobre la tribuna lo ponía más de manifiesto. Flint se sintió físicamente abrumado. El orador, descendiente del héroe Kit Canaan, lo había dejado impresionado. El orador sonrió, y su gesto logró que Flint dominara en parte el nerviosismo que le atenazaba la boca del estómago. La sonrisa de solo estaban era sincera. ¡Qué tonto está! ¿Ves? Atento. ¡Busca! ¡Vamos! ¡Qué tonto! Tío, ¡qué tonto estás, coño! Me enseña. ¡Odín! ¿Qué pasa, Odín? ¿Perdón? Ahí el chucho, a ver, a lo que voy. Vale. La sonrisa de Solostadán era sincera y se reflejaba en sus ojos inteligentes de un color verde tan profundo como un bosque. Flynn suspiró, sintiéndose más tranquilo. Ahora ya no parecían tan importantes las frías miradas de los cortesanos. Confío en que tu viaje haya sido tranquilo y sin contratiempos, añadió el orador. Tranquilo por Leox, exclamó el enano con un deje de afable de convención. Se encontraba sentado en su silla favorita en la posada del último hogar cuando fue abordado por un par de guardias elfos que le habían transmitido la invitación de su señor y, de un modo perentorio, le habían pedido que los acompañara a la misteriosa capital elfa, la legendaria ciudad que muy pocos miembros de otras razas habían contemplado en los últimos siglos. Habían viajado por terrenos agrestes, bordeando precipicios, subido escaleras ocultas tras cataratas y recorrió húmedos túneles. Decir que la ciudad estaba bien protegida era quedarse corto. Los picos al sur de Qualinost se encumbraban intimidantes tanto por su altitud como por lo escarpado de sus laderas, de manera que cualquier posible enemigo lo pensaría dos veces antes de iniciar una invasión. Los cursos de dos ríos convergentes que discurrían por profundas torrenteras de más de 150 metros de ancho protegían Qualinost por el oeste, el norte y el este. Dos puentes estrechos fáciles de derribar en el caso de que el enemigo se las ingeniara para abrirse camino entre la densa floresta y el propio bosque donde se ubicaba la ciudad. Eran las únicas vías de comunicación sobre las torretas. Un momento que tiene hambre. Vamos ya bien. No sabrás.
Ya estoy aquí. Disculpadme. A ver. Ahora ya lo voy a hacer todo súper veloz. Decir que la ciudad estaba bien protegida era quedarse corto. Los picos al sur de Cualinos se encumbraban intimidantes tanto por su altitud como por lo escarpado de sus laderas, de manera que cualquier posible enemigo se lo pensaría dos veces antes de iniciar una invasión. Los cursos de ríos convergentes que discurrían por profundas toletas de más de 150 metros de ancho, protegían Cualinos por el oeste, el norte y el este. Dos puentes estrechos. El enano reparó en que el orador aguardaba una respuesta. Sí, gracias, señor majestad, balbuceó mientras se esforzaba por recordar qué pregunta le había hecho. Solo estaba. Sintió que la sangre se agolpaba en las mejillas al ver que los cortesanos se ponían tensos y fruncían en el entrecejo. El elfo que lo había escoltado hizo una reverencia y se alejó con pasos silenciosos. Flint tuvo la desoladora impresión de verse despojado de toda ayuda. ¿Encuentras de tu agrado nuestra amada ciudad?, preguntó el orador con cortesía. Flint, que se sentía mucho más a gusto en su forja que entre lo que su madre habría llamado compañía refinada, se encontró de nuevo sin saber qué responder. ¿Cómo expresar lo que había sentido al ver por primera vez la que sin duda era la ciudad más bella de Kryn? Los Qualinesti imitaban la hermosura de su reino forestal, construyendo sus hogares a imagen y semejanza de los álamos y robles de los bosques del entorno, sin recurrir al ángulo de 90 grados que denotaba la mente humana, analítica en exceso. Los elfos creaban viviendas tan variadas como la propia naturaleza, casas y pequeños comercios cónicos con forma de árboles. Jalonaban las calles pavimentadas con mosaicos azules. Sin embargo, los edificios no eran de madera, sino de cuarzo rosa. Cuando la vio bajo la luz de la tarde, la ciudad le lucía reflejarse los rayos del sol en el cuarzo facetado. Pedales, melocotones y manzanos en flor crecían en profusión. Incluso en el interior de la torre del sol se olía el aroma penetrante de los brotes florecidos. La ciudad es maravillosa, majestad, repuso por fin el enano. El corazón le dio un vuelco cuando varios cortesanos dieron un respingo. ¿Qué había dicho? El orador descendió de la tribuna y se agachó sobre el enano. Flint se mantuvo firme, aunque temblaba por dentro. Llámame orador, dijo Solostadán con voz queda, a fin de que no lo oyeran los elfos que lo rodeaban. Flint asintió, en silencio, y Solostadán se erguió otra vez. Sin embargo, un par de orejas agudas habían escuchado las palabras del orador. Una risita contenida de inmediato hizo que el enano mirara a espaldas de Solostadán, cuyo semblante asumió una expresión de enfado. Tres jóvenes elfos, mejor dicho, dos jóvenes elfos, pues el tercero, un zagal de cabello rojizo y actitud circunspecta, era un semielfo de Flint. Formaban un grupo apiñado en la parte posterior de la tribuna. El orador señaló con un ademán a los dos elfos. Mis hijos, Giltanas y Laudalantalasa. Ella necesita una lección de decoro y comportamiento en la corte. La chiquilla soltó otra risita. El muchacho
Era una versión juvenil de su elegante y esbelto padre, y la niña, Flint jamás había visto una criatura igual. Decir que era encantadora sería como decir que el sol es una vela, sentenció Flint, aunque no era poeta. Era flexible como un sauce, con los ojos del color de brotes de hoja, el cabello tan dorado como el sol del amanecer. El ojador la miró con los ojos entrecerrados y el entrecejo fruncido, y la radiante chiquilla hizo un mohín. Ella era la única de todos los presentes que no superaba a Flint en estatura. Su aspecto era el de una niña humana de 5 o 6 años, pero Flint estaba casi seguro que superaba los 10. ¿Y este? Preguntó Flint, señalando con un gesto de la cabeza a Semielfo, quien enlojeció y apartó la vista. El enano tuvo la impresión de que su pregunta había hecho que el muchacho se sintiera muy incómodo al llamar la atención sobre él. Era mayor que los otros dos, y al enano no le parecía que existiera entre ellos una relación de parentesco. En su constitución había cierta robustez, mientras que los otros poseían la flexibilidad de una flauta. Sus ojos eran menos almendrados, y sus rasgos más firmes y marcados. Todo ello le hacía parecer a los ojos de Flint más semejante a cualquier muchacho de Solace que a un elfo. Es mi protegido, Tantalas, o Tanis, respondió el orador con suavidad. De nuevo, Flint se encontró sin saber qué decir. Era evidente la incomodidad del chico al saber que la atención estaba puesta en él. En ese momento, el consejero a quien el acompañante de Flint había identificado como Lord Senot salió de una antesala que había en la parte posterior de la tribuna y se situó delante del joven semielfo. Tanis se apartó a un lado. El resentimiento irradió del cuerpo del muchacho como el calor difundido por una hoguera de campamento. Pero Flint no supo descifrar hacia quién iba dirigido tal sentimiento. El orador señaló con un ademán a otro elfo, que se encontraba a la derecha bajo una de las balaustradas de mármol esculpido. El joven tenía el cabello rubio y sus rasgos eran simétricos. Podía considerárselo atractivo a no ser por los ojos, que estaban un poco juntos y algo unidos. Bajo el puente de la nariz, pensó Flint, quien también conjeturó que el semblante del joven exhibiría la expresión ceñuda incluso cuando se sintiera feliz. Estaba reunido con un grupo de otros 3 elfos, igualmente altivos, 2 hombres y una mujer. Mi hijo mayor, Portios, presentó solo Stradon con orgullo. El joven elfo hizo una ligera inclinación de cabeza. Vaya, pensó Flint. Aquí tenemos a un tipo al que le sobra arrogancia y, probablemente, al que no le hace ninguna gracia tener en su preciosa torre a alguien que no sea elfo, al 100%, o incluso que no pertenezca a un alto linaje, como en los viejos tiempos de la guerra de Kingslayer. Fue el godito. De nuevo, el orador parecía guardar algún comentario. Flint decidió que el mejor modo de actuar era mostrarse sincero. Me temo que no estoy muy versado en linajes de familias nobles, y menos aún en las de los elfos. Sin embargo, espero remediarlo pronto, dijo mientras soltaba la tensión de los hombros.
¿por qué aceptaste mi invitación?, preguntó solo Stadán. Su mirada era tan penetrante que, por un momento, Flint tuvo la impresión de que no había nadie más en la sala, y captó la autoridad ejercida por cada orador desde los tiempos de Kit Canal. No era aconsejable enfrentarse a alguien así. En las últimas semanas he tenido tiempo de hacerme esa misma pregunta. Repuso: debo admitir que la razón principal ha sido la curiosidad. Lord Sennott frunció los labios y se apartó otra vez, de manera que su larga túnica plateada susurró al rozar el mármol de la tribuna. La curiosidad mató al Kendall. La curiosidad mató al Kendall, susurró el viejo consejero, como si fuera el apuntador de una representación. A los dos niños que el orador había llamado Giltanas y Ladontalasa, Giltanas soltó una risita. La niña miró de soslayo al viejo elfo y luego apartó la vista con premeditado desdén mientras daba un paso para situarse junto a Semielfo Tanis. Este permaneció inmóvil, como si no admitiera la proximidad de la preciosa chiquilla. Solo Stadán dirigió una mirada a Sennott, que hizo palidecer al viejo consejero, lo que, a su vez, arrancó una sonrisa tirante a Semielfo. Sin embargo, cuando el orador se volvió hacia Flint, sus ojos habían asumido de nuevo una expresión amable. Curiosidad, repitió, como dando pie al enano para proseguir. Como ocurre con la mayoría, no había visto Qualinesti, explicó Flint. Es un hecho conocido por todos que los bosques de Qualinesti son impenetrables para la gente corriente. Que se pusiera a mi disposición una escolta y por orden del orador de los soles en persona, significa un gran honor poco común. No ha estado mal del todo el discurso, dijo el enano que, animado por el suave cabeceo del orador, prosiguió. La artesanía de los Qualinesti es famoso en su entorno Ansalo. Vuestros productos son muy apreciados en Haven, Torvandil, Solace y otras ciudades de la región. A fuerza de ser sincero, esperaba aprender algo de vuestra técnica para mejorar mis conocimientos en el arte de trabajar metales. Y, además, añadió para dar sus adentros el enano, los enviados del orador los habían invitado a él y a sus amigos a tantas rondas de cerveza en la posada del último hogar que al final de la velada al enano le daba vueltas la cabeza. Se había despertado a la mañana siguiente frente a una mula en la que iban cargados sus pertrechos de viaje y lo habían echado a lomos del animal, con la cabeza colgando por un lado y los pies por el otro, como si fuera otro bulto más del equipaje. ¿Lo dices en serio, maestro Fireforge?, preguntó con voz tranquila el orador. Flint parpadeó. No sé bien a qué os referís, logró balbucir. Dijiste que no sabías mucho de los elfos y que te gustaría poner en medio esa ignorancia. ¿Es cierto? Flint miró a su alrededor, a la airosa torre, a los rubios elfos y a la regia figura del orador, resplandeciente en sus vestiduras verdes pespunteadas con hilos de oro.
El aroma de los brotes en flor se habían hecho un tanto pesado, pero incluso eso guardaba un toque de originalidad. Por extraño que parezca, en especial, habida cuenta de que era un enano de las colinas, más acostumbrado a los campos de batalla y a las tabernas que a majestuosas torres revestidas con pan de oro. Flynn se encontró con que la única respuesta que podía dar era un sí. He de confesar que en los últimos tiempos nuestros conocimientos sobre los enanos también son muy limitados, dijo el orador. Nuestros pueblos fueron amigos y aliados en el pasado. Juntos construyeron la gran fortaleza de Paxtalcas y esta ciudad. No propongo que nosotros llevemos a cabo una tarea tan grandiosa, maestro Fideforge. Me daría por satisfecho, joder, otro pedo, cabrón. Perdón. Me daría por satisfecho si, con buena voluntad por ambas partes, nace entre nosotros una amistad. Algunos de los cortesanos prorrumpieron en murmullos de aprobación. Otros, entre los que se contaban Lord Senot y el grupo de porteos, guardaron silencio. Flint solo fue capaz de sonreír con timidez mientras se metía las manos en los bolsillos. Por Leox, exclamó de repente, y abrió los ojos de par en par. Disculpad, orador. Solo Taran ya no se esforzó por ocultar su sonrisa. Supongo que te preguntarás el motivo de esta invitación, amigo mío, dijo. Levantó la mano y un brazalete de plata con ágatas musgosas incrustadas se deslizó desde su muñeca hasta el antebrazo. Odín. Flint contuvo el aliento al reconocer la pieza como una de sus obras. Entonces, un sirviente adelantó un paso, llevando en las manos una bandeja de plata decorada a semejanza de un dragón plateado. Sobre ella reposaban 2 copas del mismo metal, finalmente trabajadas y pulidas. 3 hojas de álamo crecían del pie de la copa y abrazaban el cuenco que contenía el vino. Pero eso es, balbuceó Flint y enmudeció. El sirviente aguardó a que el orador y el enano cogieran las copas de la bandeja. Solo Taran alzó la suya. Obra tuya, finalizó por el orador. Tengo algunos encargos para ti. Se acepta nuestra hospitalidad, mas ese es un asunto del que podemos hablar mañana con más detalle. Por el momento, te ruego que bebas conmigo. Aturdido porque el señor de los Qualinesti, un pueblo conocido por su habilidad para trabajar la plata y el lodo, enlazada a las obras de un enano, Flint se tomó de un trago el contenido de la copa que había realizado un año atrás. Sabía que en el fondo de la copa estaba impreso su sello, la palabra Solace y el año. Se preguntó si la mente se le quedó en blanco cuando el sabor del vino elfo alcanzó su cerebro. Los ojos se le humedecieron y su garganta se dobló con violentas contracciones. «¡Por el mazo de Leox!», exclamó con voz estrangulada. Había oído hablar del vino cosechado por los elfos. Tenía de nombre por su embriagador aroma a frutos en flor y la fuerza demoledora de su contenido en alcohol. Solo quienes tenían sangre elfa eran capaces de tragarse aquella mezcla dulzona. Había oído comentar cuyo efecto era equivalente al impacto de una coz de un centauro en la mitad de la sesera. Joder. El aroma a manzanas y melocotones pareció penetrar su cuerpo por dentro y por fuera. Flint tuvo la sensación de haber sido embalsamado en vida con perfumes. Ante sus ojos,
oscilaron las figuras de 2 o 3 oradores judíos. La imagen de los 3 elfos que rodeaban a Portios se convirtió en un grupo de 15 o 16. La risa cristalina de la Odantalasa se alzó sobre el codo de ruiseñores de Abanasinia, que estalló repentinamente en su cerebro. Flint bloqueó e intentó sentarse en la tribuna del orador. Al diablo con el protocolo, pero parecía que la endemoniada tribuna le hubieran crecido patas y le resultó imposible alcanzarla. De pronto, otro elfo llegó junto a él. Flint vio a través de las lágrimas unos iris tan claros que casi eran transparentes. El nuevo rostro estaba enmarcado por un cabello igualmente pálido y la capucha de una túnica carmesí. Aspira por la nariz y expulsa el aire por la boca. Le indicó una voz ronca. ¡Ah! ¡Uf! Gruñó Flint. A ver, hijo mío, vas bastante bebido, escúchame. Aspira por la nariz, repitió el elfo, a la vez que ilustraba con la acción sus palabras. El enano, que había llegado a la conclusión de que, de todos modos, iba a morir de un momento a otro, trató de seguir sus instrucciones. Les oyó por la boca. Respondió el enano. El heno esparció en el aire unas hierbas, mientras musitaba unas palabras que podían ser una forma arcaica del lenguaje elfo, o vocablos mágicos, o ambas cosas a la vez. Flint sintió una súbita mejoría. Yacía desparramado sobre los escalones de la tribuna, con la copa vacía en su mano. Joder. La sala estaba desierta, salvo por el orador y el joven semielfo, la Odantalasa y el mago que le había salvado la vida. Con todos los respetos, orador, me atrevo a afirmar que a nuestro huésped no le apetecerá una segunda copa, susurró la voz de la esposa del elfo, mientras ayudaba a Flint a incorporarse. El vino de frutas es para paladares habituados. El enano se entamboleó y el semielfo corrió a su lado para sostenerlo. Flint, incapaz de hablar, lo agradeció con un cabeceo. Tal vez el maestro Fireforge prefiera reanudar esta conversación en otro momento. Orador, insinuó con voz que del mago. Solo estarán miedo al enano. Sí, puede que tenga razón. Midala, respondió. Estoy bien, protestó el enano en medio de toses. El semblante se le tornó pálido. El hechicero chasqueó los dedos y una fina oblea de kitpa se materializó en la palma de su mano. Flint masticó el pan mientras el orador, que actuaba de un modo más natural, ahora que la ceremonia oficial había concluido, llamó con un ademán a su hija. La niña, cuyas orejas puntiagudas apenas asomaban entre la espesa mata de cabello dorado, sacó una cadena que colgaba de su cuello. En el extremo se balanceó una hoja de álamo perfecta, que refulgió con la luz dorada. A pesar de parecer natural, como si acabara de arrancarse del árbol,
La hoja estaba hecha de plata y esmeraldas y estaba realizada con tal maestría que no se diferenciaba de un lenal, a no ser por los destellos que emitía y que se reflejaba en la faz ensimismada de la niña. El enano dio un respingo, el movimiento lo hizo eructar y la chiquilla soltó una risita. Hice esa hoja hace 6 meses, exclamó Flint, mientras se tragaba el último bocado de Kitpat. Se la venció un elfo que estaba de paso en Solace. Mi enviado, explicó el orador. Flint abrió la boca para decir algo, pero solo Thadam alzó una mano. La hoja es perfecta. Ningún otro árbol es más amado por un elfo que el álamo. Decidí buscar al artista capaz de reflejar ese sentimiento en su obra y descubrí que el artífice no era un elfo, sino un enano. El orador se dio media vuelta, pero al punto se detuvo. Debes de estar agotado por el viaje. Mirar te conducirá a tus aposentos, dijo. Solo Thadam observó al enano y al mago mientras abandonaban la sala. Habían transcurrido muchos años desde que se había visto tal imagen por última vez en Polinos. Demasiados. Últimamente se vivían tiempos turbulentos. Parecía que fue ayer, en lugar de 30 años atrás, cuando una banda de desarmados había asesinado a su hermano Ketenan, y tales asaltos no habían cesado. Amistad, repitió solo Thadam, como un eco a sus propias palabras pronunciadas con anterioridad. El mundo sería mejor con un poco de amistad. Bueno, hijos, yo creo, fin del capítulo. Hala, ya.